Eh, Claudia, no sé si podemos grabar. Ahí está grabando. Perfecto. Ya, sean todos y todas muy bienvenidas a nuestro curso, nuestra segunda jornada, ya, curso de convivencia escolar, ya, y situación post-crisis, ya, post-emergencia, a los grandes desafíos que nos deparan para este 23. Hemos ido abordando la sesión pasada, ayer, aspectos de la política pública y realidades y aspectos de 3 escuelas, ya, de la quinta región, que nos presentaron ahí sus elementos, sus acciones, sus estrategias que nos permitían trabajar, evidenciar aspectos de la promoción de la convivencia. Y también hoy vamos a ir, como quien dice, más en la cancha chica, ¿ya? Vamos a abordar elementos asociados a lo que es elementos de contención, elementos de primeros auxilios en relación a las crisis y alguna estrategia que Claudia ahí nos irá mostrando durante la tarde de hoy para poder tenerla y poder adaptarla, contextualizarla a las realidades y a los elementos que son necesarios en el quehacer escolar. Al igual que ayer, vamos a trabajar con una lista de asistencia que yo se las voy a ir dejando en distintos momentos en el chat. También darles el saludo ya de don Sergio Salomó, que hoy día no nos puede acompañar porque tiene docencia en el transcurso de la tarde de hoy. Ya, así que, pero les envío un gran saludo también a las personas que trabajaran y que se conectaran hoy. Ya, yo también los voy a acompañar un tiempito inicial. Luego también tengo que ir a docencia, tengo que ir a hacer clases en un ratito más, pero van a quedar ahí trabajando con Claudia estos elementos asociados a las estrategias, ¿ya?, de contención emocional. Así que, Claudia, em, ¿Sí? bienvenida, ¿ya? Este espacio aquí es para poder trabajar con los profesores. También agradecer, tenemos varios estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, ya que han estado interesados y participantes activos también de este curso. Así que también agradecerles también a los profesores en formación, a los equipos directivos y también a los profesores de aulas escolares y universitarias. Pues bien, vamos a partir entonces. Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, porque cambié el tipo de micrófono. Vale. Ahí debería estarse viendo. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Claudia Carrasco, soy profesora de la Universidad Claudia Carrasco Aguilar, siempre ocupo los dos apellidos. Soy profesora de la Universidad de Playa Ancha, psicóloga de formación. Ayer les contaba que estoy todavía un poquito resfriada y todos se reían de mí porque estoy en España, estoy estudiando un postdoctorado en educación y llevo ya un tiempo trabajando temas de convivencia y violencia escolar. Empecé a trabajar en convivencia y violencia el año 2006, no 2016, sino 2006, cuando nadie hablaba de esto, ¿no? Y entonces he tenido la oportunidad de ir viendo también la evolución de las políticas en violencia y convivencia, así como las distintas experiencias en los contextos educativos. Yo comencé trabajando en un liceo, en el Pedro Valdivia La Calera, y desde ahí fui trabajando luego en procesos de asesoramiento educativo, en distintos proyectos, hasta que llegué a la universidad. Trabajo en la Universidad Playa Ancha desde el año 2015, y antes de eso trabajé en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el programa de apoyo a la convivencia escolar, en PACES. Entonces, un poco a mí lo que me ha interesado fundamentalmente es violencia escolar. Tengo que decir que tengo más experiencia en violencia que en convivencia en general, y en análisis de las políticas de convivencia escolar. También con un enfoque comparado, tuve la oportunidad de estar trabajando en Argentina, en Perú, en México y acá en España también en temas de convivencia. Entonces eso también me ha estado interesante, ¿no? Como para mí, para poder aprender y entender un poco más, también tener esta mirada como de distintos contextos. Entonces, ¿de qué se trata la invitación hoy día? Después del mega incendio de Valparaíso, yo tuve la oportunidad de liderar parte de una estrategia de apoyo a las escuelas después del mega incendio.
y también tuve la oportunidad de trabajar con el apoyo de las escuelas después del terremoto en el norte. Yo trabajé específicamente en Iquique. Y entonces ahí lo que yo iba aprendiendo con el tiempo es cómo de alguna manera los contextos de crisis o las situaciones de crisis, la violencia y la convivencia escolar tienen mucho que decir cuando uno los coloca juntos, ¿no? Cuando uno quiere entender un poco de qué manera se puede actuar a través de esta mirada, ¿no? Desde un enfoque de intervención en crisis o de psicología de la emergencia, pero adaptado a los contextos educativos y con este enfoque puesto en violencia y convivencia escolar. Y entonces, hoy día esta es mi propuesta, vamos a ver si les va haciendo sentido, entonces seguimos con ella. Le voy a pedir disculpas si todos son entre medio. Primero, este tiempo de bienvenida, de presentar un poco, ¿no?, lo que vamos a hacer hoy. Luego de eso, una presentación, es una exposición como temática, ¿no?, como título, intervenciones en crisis, si se pueden convertir en acciones promocionales y preventivas efectivamente. Después de eso, un descanso de 10 minutos y después de eso, un taller en grupos, ¿no? Y que podamos hacer un plenario sobre ese taller en grupo, específicamente respecto de las preguntas del taller. Cuando hablamos de intervenciones en crisis y si se pueden convertir en acciones promocionales y preventivas, un poco la propuesta de hoy es que podamos revisar nuevamente la pirámide que ayer algo estuvimos viendo, ¿no?, de acciones promocionales, preventivas y de intervención focalizada, que es el modelo de escuela total, y que la verdad es que ha mostrado bastante efectividad en sus acciones. Es un modelo que ha sido fundamentalmente desarrollado en Latinoamérica, pero que tiene algo de experiencia también y de evidencia en Estados Unidos. México tiene mucha experiencia al respecto, y que podamos ver como una suerte de orientaciones o lineamientos para trabajar en contextos críticos dentro de la sala de clase o en contexto escolar, y que podamos revisar la construcción de las medidas reparadoras o reparatorias, ¿no?, de qué se tratan y cómo funcionan. Entonces, esta es un poco la propuesta en función de los tiempos de hoy día. Así es que, si les parece, comenzamos. Estoy grabando, ¿verdad, Karen? Que como pierdo la pantalla completa y veo así como Sí, 4 cuadritos nomás. Vale. sí, está grabando Claudia, así que no hay problema. Pues bien, la gran pregunta, que a mí me parece una pregunta interesante porque el modelo de escuela total promueve, propone, insiste, ¿no?, en que las acciones en el sistema escolar sean acciones a nivel promocional y a nivel preventivo, o sea, la parte de abajo de la pirámide y la parte del centro, es decir, que las escuelas puedan desarrollar acciones para todos y para todas y acciones para unos pocos, pero que ojalá la menor cantidad de energía y de tiempo escolar se dedique a acciones puntuales, focalizadas, específicas, ¿no? Sin embargo, quienes hemos trabajado en colegios sabemos que todo el tiempo están ocurriendo acciones focalizadas y específicas, ¿no? O sea, como que todo el tiempo hay que, de alguna manera, desarrollar estrategias para incidentes críticos dentro de la sala de clase o en el patio, ¿no? Como que en realidad uno podría decir, bueno, tiene que haber algún pool de actividades, de acciones, de medidas, de orientaciones o lineamientos a los que le podamos echar mano cuando ocurra algo dentro de la sala de clase, ¿no? Entonces, una cosa es planificar y pensar en una convivencia escolar a largo plazo que va a atajar muchas de esas conductas o episodios o incidentes dentro de la sala de clase, pero otra cosa es qué hacemos cuando nos encontramos frente a esos incidentes en la sala de clase. Entonces, primero, recordemos un poco, ¿no?, esta pirámide de la que yo hablo. El modelo de escuela total ha tenido distintas denominaciones. La Organización Mundial de la Salud también se refiere a ella para trabajar en temáticas de salud y salud mental. Específicamente, cuando lo miramos en materia de violencia y convivencia escolar, tenemos la base de la pirámide, que es promoción universal, el centro, que es apoyo focalizado, y la punta, que tiene que ver con la atención individual. El supuesto es que, mientras más y mejores acciones llevemos a cabo en la promoción universal, pues menos conductas que requieran atención individual vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros somos capaces a largo plazo, evidentemente, ¿no?, de generar un clima de respeto y de valoración de la diversidad, pues menos conducta de discriminación vamos a tener, ¿no? Si hacemos de la diversidad un valor, vamos a tener
pocas conductas de discriminación hacia aquellas personas que puedan ser diferentes a un estereotipo o diferente a uno. Entonces, ese es el supuesto, que si actuamos abajo, pues cada vez tendremos menos expresiones conductuales o menos incidentes críticos que requieran de alguna intervención focalizada como la de la punta de la pirámide. En la promoción universal tenemos acciones que son para todos y para todas. Por lo tanto, tenemos acciones, por ejemplo, dentro de las salas de clases, tenemos en la asignatura de orientación, en la hora de consejo de curso, o acciones que sean transversales, por ejemplo, que todos los meses se va a trabajar en torno a un valor y ese valor se trabaja de forma transversal a todas las clases. Si este es el mes de la solidaridad, pues entonces vamos a hacer que en todas las clases se haga algún trabajo grupal, al menos una vez al mes o una vez a la semana o cada 15 días. Vamos a trabajar en el fondo de la sala o vamos a adornar la sala en función del valor. No tiene que ver con acciones que son para todos y para todas por igual. Luego, en apoyo focalizado, tenemos acciones, yo ayer lo contaba como por ejemplo, son acciones específicas, ayer contaba el ejemplo de talleres de prevención de suicidio o prevención de consumo y abuso de sustancias con adolescentes. ¿Por qué no lo trabajamos tal vez tan directamente con chicos de cuarto básico? ¿No? Porque sabemos que un grupo de riesgo para el suicidio es la edad adolescente, ¿no? Es alrededor de los 15, 16 años. Y por lo tanto, entonces, vamos a focalizar nuestras acciones en ciertos grupos que podríamos pensar que son grupos de riesgo. No, a veces hay una dificultad para identificar cuál es el grupo de riesgo. Uno de los grandes fracasos de la política de educación sexual y afectividad en Chile desde los 90 en adelante es que se ha identificado que el grupo de riesgo son las mujeres, ¿no? Cuando la mayoría de los embarazos precoces o embarazos adolescentes tiene sobre todo una fuerte dinámica sexogenérica a la base, ¿no? Es decir, una lucha de poder de los géneros, y por lo tanto está instalado en un fuerte machismo. Entonces dejar fuera a los varones, ¿no? O dejarlos fuera de un grupo focalizado es probablemente nos va a llevar a una política fracasada de educación sexual. Entonces, el mayor desafío en las acciones focalizadas, que son las del centro, es identificar claramente cuál es el grupo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos trabajar para prevención de bullying en contexto de diversidad, trabajamos con talleres de fortalecimiento de autoestima con niños con necesidades educativas especiales. Y a veces el grupo de riesgo no es quien va a ser víctima, ¿no? Sino quienes eventualmente podrían encontrarse en una posición de agresor. Y entonces tal vez tengamos que trabajar con habilidades sociales y entonces para todos y para todas y no es necesario identificar grupos de riesgo. No sé si me explico. Como que muchas veces lo más difícil es identificar los grupos para llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, dentro de la sala de clases, con alguna conducta muy disruptiva que lleva a cabo un estudiante sobre otro estudiante o un estudiante sobre el mobiliario. No, a mí me ha pasado muchas veces estar dentro de la sala de clase y que hay estudiantes que en algún punto, sobre todo en el fondo de la sala, ¿no? Terminan levantándose, empujan la mesa, por ejemplo, ¿no? O de frentón empiezan a agarrarse a golpes, como decimos, ¿no? Con algún otro compañero al fondo de la sala. O algunas peleas que se dan dentro del baño, sobre todo en el baño de mujeres en el último tiempo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, acá hay algo muy específico de 2 estudiantes, entonces eso requiere tomar a los estudiantes, activar el protocolo de convivencia, hacer derivaciones, suspensiones, etc. No es que no es que la respuesta sea no. El punto es que muchas veces la vida escolar ocurre tan rápido en la vorágine de la escuela que parecemos bomberos apagando incendios, ¿no? Y entonces se nos va toda la energía en Juan, Pedro, Carmen, Luisa, ¿no? En el o la estudiante que está involucrado o involucrada en alguna de estas acciones. Y podemos armar hasta un consejo completo de profesores para discutir el caso de, ¿no? Y nos terminamos convirtiendo como una suerte de policías, de psicólogos, de trabajadores con casos, ¿no? Y ahí es donde corremos el riesgo de llenarnos de acciones de atención individual en desmedro de las de promoción universal o apoyo focalizado, que podrían atajar a tiempo algunas de estas conductas que no es que no merezcan atención individual, la merecen, pero que se llevan gran parte de la energía y del tiempo escolar.
Entonces, por eso que el modelo de escuela total aboga, ¿no?, por acciones que ojalá se concentren mayoritariamente en la promoción universal y en el apoyo focalizado. Ahora bien, dicho eso, sosteniéndolo y compartiéndolo, sí creo que hay algunas acciones de atención individual que son necesarias a considerar, ¿no? Que son herramientas que muchas veces no contamos con ellas desde la formación inicial, porque no se nos enseña cuando estudiamos alguna carrera del área de la educación, pero que luego tampoco se nos va formando. Entonces, muchas veces quienes hemos estado en incidentes críticos en la sala de clase, corremos el riesgo de actuar sobre la base de nuestras intuiciones. Algunas intuiciones son muy acertadas, ¿no? Sin embargo, otras no tanto, no tienen por qué ser. Y entonces, la idea de ahora es que podamos compartir con ustedes algunas estrategias, orientaciones más que estrategias, porque tampoco es que haya recetas, pero sí algunas orientaciones y lineamientos, ¿no? Hay algunas cosas que les puede funcionar a algunos y no les va a funcionar a otros. Por lo tanto, esto hay que tomárselo como lineamientos, orientaciones, sugerencias, para específicamente el trabajo con algún incidente crítico dentro de la sala de clase, y luego cómo hacemos que ello se convierta en acciones a largo plazo de orden promocional o focalizado. Primero, tendríamos que distinguir las crisis. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de crisis? Esto no es un tema menor porque nos hemos estado enfrentando, sobre todo en los últimos 2-3 años, 2 años ya, 3, bueno, 2-3 años, en los últimos 3 años nos hemos estado enfrentando a la temática de crisis por todas partes, ¿no? Así como que ha estado medio de moda a propósito de todo lo que ocurrió en torno a COVID. Hemos escuchado hablar de las crisis. Chile es un país que está siempre en crisis. Latinoamérica es un continente que siempre va a estar en crisis. ¿Por qué? Porque los contextos sociales de alta inequidad generan crisis sociales con una alta repercusión a nivel psicosocial y a nivel de las interacciones microsociales. Por lo tanto, a mayor desigualdad en un país, mayor contexto de crisis vamos a tener. Esto en Chile en particular, además, se ve intensificado con algunas crisis de origen como sociogeográfico, sociofísico, ambiental, ¿no? Como por ejemplo los terremotos, las inundaciones, los grandes incendios, que han generado distintos contextos de crisis, además, a lo largo de la historia del país. En educación propiamente tal, después del megaterremoto del año 2010, han ido surgiendo algunas iniciativas para poder trabajar en contextos de crisis y de post-crisis en escuelas. Ahora, estas son las grandes crisis sociales. Por ejemplo, grandes crisis económicas que hemos tenido en la historia, hoy día que hemos tenido hace no mucho, ¿no? Una gran cadena y contexto crítico en el sur a propósito de los incendios que hubo en verano. Tuvimos no solo el confinamiento en contexto de COVID, sino luego además un incendio en Viña del Mar. Estuvimos con un mega incendio el 2013, hemos tenido varios temblores fuertes, terremotos, y por lo tanto todo este contexto de crisis va dejando en evidencia otras crisis. Esas crisis sociales envuelven a otras crisis que son más bien cotidianas. Tenemos dos tipos de crisis que todos los días vemos en el contexto educativo. ¿Haya una crisis social o no hay una crisis social? Todos los días, estemos de teleeducación o estemos presencialmente con nuestros estudiantes, todos los días nos vemos enfrentados a las consecuencias de dos tipos de crisis, que son muy cotidianas. Las crisis evolutivas, normativas o vitales, la van a encontrar en la literatura con cualquiera de esos nombres, y las crisis situacionales. Las crisis evolutivas son las crisis del estudiantado fundamentalmente, aunque también las hay del profesorado, pero son las crisis que viven nuestros y nuestras estudiantes en ciertos niveles de la trayectoria vital, ¿no? Una de las primeras crisis importantes que es evolutiva y que se combina además con la estructura del sistema educativo, es la crisis que se vive en el paso de 9 a 10 años y o de 10 a 11 años. La crisis de 9 a 10 años es una crisis vital, es la crisis de la pubertad, ¿no? Y coincide con el cambio en muchos colegios de un profesor a varios profesores, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un quiebre, como en la trayectoria vital de nuestros estudiantes, que coincide
con un quiebre y un cambio, un tránsito en la vida escolar. Por eso que cuarto año, cuarto básico y quinto básico son cursos, a veces cuarto, a veces quinto, a veces son los dos, ¿no? Son cursos en los que nos encontramos con muchas expresiones de violencia escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque las formas de violencia escolar muchas veces son reactivas, es decir, que responden a un contexto que ha sido difícil de interpretar. Cuando nos encontramos con contextos críticos en una crisis evolutiva y normativa, lo que ocurre en términos simples es que la persona, en este caso un niño o niña, puber y prepuber, se encuentra frente a la pregunta de qué hacer con todos estos cambios. Ese contexto de confusión hace que muchas de nuestras conductas sean erráticas, sean inapropiadas, sean como carentes de lectura de contexto. Y por eso tienden a aumentar las conductas de violencia escolar en cuarto y quinto básico. Luego, otro momento de crisis normativa, evolutiva, normativa vital importante, es octavo básico, ¿no? Octavo básico y primero medio, nuevamente nos encontramos con los tránsitos de la escuela, ¿no? Porque son lugares de tránsito de un momento a otro, también se encuentran con el paso de la pubertad a la adolescencia. A veces séptimo básico, pero sobre todo octavo básico y primero medio. Primero medio, para los liceos que no tienen enseñanza básica, que tienen solo enseñanza media, siempre ha sido un nuevo crítico, ¿no? Siempre el primero medio ha sido difícil. Y es difícil, en mi relación con los profesores muchas veces lo que uno escucha es que a veces se le asigna como la causa de aquello a que vienen de otro lugar, de otra cultura, y en parte sí, vienen de otra identidad institucional. Y uno se demora en adquirir una nueva identidad institucional, ¿no? Entonces, de nuevo lo que les decía, un contexto confuso, diferente, raro, que lleva a que los estudiantes y las estudiantes cometan conductas que sean erráticas, conductas inapropiadas, fuera de contexto, porque ese contexto todavía no se entiende. El contexto siempre va a ser el que va a determinar si una conducta es violenta o no es violenta. Hace muchísimos años atrás, la letra con sangre entra no era violencia, era una estrategia de enseñanza y aprendizaje, porque el contexto social e histórico lo avalaba, lo permitía. Hoy día, por ejemplo, muchas conductas son consideradas como violentas por la sociedad, sobre todo las de discriminación de género, ¿no? Cosas que cuando yo era chica y en el colegio se hacían, ¿no? Como por ejemplo, ni tan chica, como por ejemplo esta expresión que se puso de moda en un momento después de un comercial, así como es niñita, como una suerte de ofensa, no era considerado violencia hace años atrás. Hoy día es violencia. ¿Por qué? Porque este nuevo contexto social histórico problematiza las relaciones desiguales entre los géneros. Entonces, la violencia es una construcción social porque siempre va a depender del contexto. El contexto tiene que considerar que esa acción o que esa conducta es inapropiada, está fuera de sitio, ¿no? Y que por lo tanto no va a ser legítima. Entonces, si un estudiante cambia de un contexto a otro, para que logre entender el nuevo contexto, va a tomar un tiempo. Para que entienda qué es legítimo y qué no es legítimo, se va a demorar, ¿no? Y entonces es esperable que en los cambios de contexto nos encontremos con conductas violentas. ¿Por qué? Porque el contexto es lo que determina qué es violento y qué no es violento, ¿no? Entonces, eso significa que la violencia no existe al margen de un contexto que la convierta en algo violento, es decir, que permita que la interpretación de una acción o de una conducta sea violenta. Entonces ustedes vayan imaginando a medida que yo voy hablando en todos los cambios de contexto que han visto sus estudiantes y que están un poco más inquietos, que están más revoltosos, ¿no? Y que a veces ese estar inquieto termina pasando cierto límite, el límite de lo legítimo, y se convierte en violencia. Las crisis evolutivas son crisis que vienen acompañadas muchas veces de esta dificultad para leer, entender, interpretar el contexto y para aceptarlo también, ¿no? Y entonces ahí tenemos un gran como cuerpo de crisis que están vinculadas con formas de violencia. Pero luego hay otras que son crisis situacionales, ¿no? Y que van juntas, por eso que están acá las dos, ¿no? Que en ciertos contextos se genera un contexto o un microcontexto dentro de la sala de clase, una conversación de dos estudiantes del fondo de la sala que yo como profesora me perdí, porque yo estoy adelante y uno no puede, tampoco tienes orejas para estar en toda la sala. Entonces, lo que estén conversando esos dos chicos atrás, yo me lo perdí, que se generó un microcontexto que yo no entiendo. Y ese microcontexto lleva a una pelea dentro de la sala de clase de ellos dos.
pero a mí en la sala se me genera una crisis situacional, una situación que interrumpe lo que veníamos haciendo hasta ahora. Por eso es crítico, porque me lo interrumpió de golpe, ¿no? Y se genera una situación toda muy crítica. Pues bien, cuando nos encontramos en este tipo de episodio, en este tipo de incidente, ¿no? Con estas crisis situacionales que pueden estar vinculadas con crisis evolutivas, normativas o vitales, o no necesariamente, pero crisis situacional, cuando algo ocurre en mi contexto, en el patio, caminando yo por fuera del patio, por fuera del baño, ¿no? Y me encuentro con que algo está ocurriendo dentro del baño o dentro de la sala de clase. Esas crisis situacionales que interrumpen, las solemos llamar conductas disruptivas, porque hablar de violencia implica asegurarse que lo que está ocurriendo no es legítimo. Y eso no siempre es tan fácil de determinar, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante empuja a otro para defender una compañera que está siendo golpeada por ese estudiante, ahí es muy difícil determinar si la conducta de empujar a ese compañero que estaba golpeando a su compañera es legítima o no es legítima, ¿cierto? Entonces, para hablar de violencia nos tenemos que tomar un tiempo para determinar si una conducta fue violenta o no, porque hay que determinar si fue legítima o no en realidad. Y como eso lo determina el contexto, no es buena idea como hacer el juicio rápido de si algo fue violento propiamente tal. Pero disruptivo sí que sí, ¿no? Por eso que yo creo que es mejor que hablemos de conductas disruptivas, ¿no? Para referirnos a violencia, más que de violencia de una, porque esto requiere una vuelta ahí un poco más compleja y no siempre tenemos toda la información para decir que algo fue violento o no, de buenas a primeras al menos. Pero sí disruptivo. Una conducta disruptiva va a generar una crisis situacional sí o sí. ¿Qué hacemos? Hay muchas opciones y muchas alternativas distintas. La que nosotros vamos a compartir con ustedes tiene que ver con una de muchas opciones, ¿no? Y tiene que ver con una mirada que viene de los primeros auxilios psicológicos. Nosotros cuando yo les había contado que yo empecé a trabajar en los temas de intervención en crisis, de contextos de emergencia, se los contaba ayer, luego del mega incendio de Valparaíso. Esa fue mi primera experiencia, después de esos terremotos y después de esos otros incendios y así un montón de otros contextos críticos, ¿no? Pero el hito fue el mega incendio de Valparaíso. Después de eso nosotros porque yo trabajaba en la Católica de Valparaíso entonces, y después cuando yo ingreso a trabajar a la Universidad de Playa Ancha, empezamos a trabajar con un observatorio, que es un observatorio de situaciones de emergencia, acá en España, en Valencia, de Jaume I, la universidad, que nos fue enseñando, ¿no? Sobre cómo trabajar en contextos de emergencia, y fundamos nuestro propio observatorio, el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia. Ayer la profesora Tavisa Verdejo, que es coordinadora del observatorio, hizo parte de las palabras de bienvenida, ¿cierto? Pues bien, una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho con colegios, con profesoras, profesores, pero también con asistentes de la educación e incluso con las familias, con apoderados, tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, y por eso hemos elegido esto en particular para poder trabajarlo hoy día, para poder mostrarlo. Primero, ay, que se me fue ahí sí. Primero, como, ¿de qué se trata? ¿No? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de estos primeros auxilios psicológicos? Primero, ¿qué es lo que buscan los primeros auxilios psicológicos? Buscan en primer lugar promover la seguridad, ¿no? Es decir, que se garantice, se asegure o se promueva, porque no siempre se puede garantizar después de un incidente disruptivo en la sala de clase, por ejemplo, ¿no? Pero sí promover la seguridad. Y entonces buscan que se promueva esta seguridad del contexto, del espacio, estabilizando a las personas involucradas, reduciendo los síntomas de estrés y planificando acciones posteriores, ¿no? Por ello, entonces, es que vamos pensando siempre en que si estos son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, entonces todas nuestras acciones inmediatas, todo lo que hacemos de forma inmediata, una vez que estamos presenciando, ¿no?, un incidente crítico, pues tiene que estar vinculado con promover la seguridad, estabilizar a las personas involucradas, reducir los síntomas de estrés y planificar las acciones posteriores.
Acá una de las grandes preguntas, ¿no? que cae de cajón, digamos, es ¿cómo? ¿No? Planificar las acciones posteriores es algo que se hace con más tiempo, con más trabajo, con más calma y que requiere también de tener involucrados e involucradas a la comunidad en general, ¿no? Pero promover la seguridad, estabilizar a las personas involucradas y reducir los síntomas de estrés es algo que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta a través de las prácticas de contención. Y esas son las prácticas de contención. Hay 3 formas de contención, ¿no? Hay 3 formas de contención que tienen que ver con la reducción de una conducta que está siendo disruptiva. Y de estas 3 formas de contención, en el contexto escolar, nosotros debiésemos apuntar solo a una de ellas, que es a la contención verbal. Existe contención farmacológica. No sé si han visto de repente las películas o alguno de ustedes ha tenido algún familiar o algún cercano que haya estado en una crisis muy grande, ¿no? De hasta una crisis de epilepsia, ¿no? O una crisis de cualquier otro tipo y rápidamente hay que inyectar un calmante. No, esa es una contención farmacológica. Nosotros no vamos a inyectar calmantes en la escuela, ¿vale? Entonces, esa la tenemos que desechar. La contención física requiere de una formación importante. Los enfermeros, más que las enfermeras, de hecho, son expertos en contención física, no todos, por supuesto, ¿no? Pero mucho enfermero es experto en contención física. La contención física implica colocar las manos y los brazos de la otra persona en una posición en la cual no se haga daño a sí mismo ni le haga daño a otros, ¿no? Implica colocarse uno en una posición determinada y eso es preparable, eso se entrena, eso se forma. Nosotros en la escuela no estamos convocados a llevar a cabo contención física. Imagínense, a veces uno cree que no tiene otra alternativa, ¿no? Sin embargo, podemos terminar generando un daño aún mayor a nosotros y nosotras como a el estudiante o la estudiante involucrada. Entonces, ¿en cuál debiésemos formarnos? ¿De cuál debiésemos saber? ¿De cuál debiésemos seguir estudiando? De la contención verbal. La contención verbal tiene un potencial mucho mayor del que uno imagina o del que uno sospecha, ¿no? Hoy día en el curso vamos a ver lo que vamos a ver y acá hay algunas orientaciones, ¿no? Sin embargo, también la invitación ahí es como, después de esto, ustedes ya debiesen al menos conocer que existe la contención verbal y podrán también buscar algunos recursos, nosotros podemos también de repente buscar algunos para poder irles ofreciendo, pero aquí vamos a ver algunas orientaciones generales de qué es esto de la contención verbal. Ninguna forma de contención es fácil, ninguna forma de contención funciona siempre, ¿no? Pero eso no significa que esa no deba ser la primera manera de actuar. En estos primeros auxilios psicológicos, para los episodios disruptivos con agresión física o con amenaza de agresión física, ¿no? En el espacio escolar, la contención verbal se vuelve en la estrategia así como clave. ¿Qué es lo que busca? Primero, prevenir la progresión, porque esto es una progresión, agitación, agresividad, violencia, ¿no? En general, los episodios disruptivos van en aumento en intensidad. ¿Ya? Lo que uno ve es lo primero que ocurre, es como el salto, el golpe, la levantada fuerte en el fondo de la sala, tirar la mesa, los chicos saliendo del baño, que de repente uno ve volando uno y el otro encima, ¿no? Pero eso va siempre en aumento, ya siempre lo que uno ve puede aumentar. Difícilmente va a bajar por sí solo, ¿no? Siempre una escalada de subida de intensidad. Entonces hay que prevenir esa progresión, es decir, que siga escalando, y lograr una alianza con el estudiante que permita realizar una evaluación diagnóstica del eventual daño y presunción, ¿no? Muchas veces un incidente disruptivo en la sala de clases genera temor y ansiedad de parte del resto de los estudiantes y de la persona adulta que está en el aula. Y muchas veces una tiende a actuar desde el temor que siente más que del incidente mismo, ¿no? Muchas veces actuamos porque nos da miedo, la adrenalina sube y actuamos, llegamos y actuamos, ¿no? Entonces, acá un poco la invitación es difícil, ¿no? Esto no tiene nada de fácil, pero es a tomar conciencia del miedo que se genera en una, que es completamente legítimo,
la mitad de nuestros estudiantes es más grande que una, por lo menos en mi caso, que mido 1,55 m, ¿no? Entonces uno le tiene susto a lo que está ocurriendo, no entiende bien qué es lo que está pasando tampoco, todo ocurre muy rápido, pero hay que evaluar rápidamente cuál es el daño acá, ¿no? Si hay un daño entre dos personas, hay un daño hacia el mobiliario, no podemos poner todos los daños o eventuales daños en el mismo nivel, ¿no? Si acá el riesgo es que el estudiante se levantó y tiró la mesa al suelo, el riesgo de que se rompa la mesa es bien distinto a si el estudiante se paró y empujó a un compañero, porque el riesgo tiene que ver con la vida del compañero, no sé si me explico. Entonces eso es lo primero que tenemos que comprender. ¿Para qué? Para poder lograr una alianza con ese estudiante. Lo ideal sería invitar y conducir al estudiante a un área privada donde podamos hablar, ¿no? Sin tomarlo y sin tocarlo, ¿vale? Si eso no es posible, si no podemos llevar al estudiante, por ejemplo, al pasillo, entonces rápidamente tenemos que generar una alianza con ese estudiante in situ, tratando de negociar soluciones en base a propuestas que ese mismo estudiante haga y que podamos brindarle nosotras, con el fin de disminuir la hostilidad. Todo tiene que estar conducido hacia que esa hostilidad a la base de la agresión baje. Tenemos que informar del carácter transitorio de la crisis y potenciar el autocontrol. Eso significa que hay que explicar, oye, en vez de decir, oye, cálmate, que es lo primero que uno dice, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces como, oye, lo que sea que está pasando, vamos, esto no va a durar mucho. Veamos qué es lo que está ocurriendo. Cuéntame, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Mírame, yo estoy aquí contigo, yo te estoy acompañando, ¿no? Que es bien distinto de lo que primero a uno le nace hacer, ¿no? Que es como que se acabe rápidamente el incidente disruptivo. ¿Cómo hacemos esto? Llamamos al estudiante por su nombre, le recordamos dónde se encuentra, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado a alguna de ustedes, que se enojan tanto con alguien, que es como que como si uno se suspendiera en el aire, ¿no? Es como que se detiene el mundo a tu alrededor. No sé si alguna vez han tenido un momento así de enojo, que no sabes, en un minuto, pues que no sepas ni dónde estás parado, ¿no? Como, es como, y uno siente como en los oídos y la gente se ve chiquitita y lejos porque está muy enojado. Entonces, por eso es importante recordarle dónde estamos, ¿no? Así como, Karen, estamos acá, estamos en la sala de clase, estamos en el colegio, Karen. Karen, mírame. Karen, soy yo, tu profesora. Explicaciones sencillas y claras que se deben reiterar. Así como, Karen, detente, estás haciéndole daño, estamos en la sala de clase, soy Claudia, tu profesora. Karen, estoy acá, detente, Karen, que estás haciendo daño. Suelta eso, Karen, suelta la mesa. Mírame, estoy acá, detente, Karen. ¿Por qué se repite una y otra vez? Porque cuando la ansiedad aumenta mucho, la memoria a corto plazo se afecta así, al tiro. Es lo primero que se afecta. Entonces tú no te acuerdas. De hecho, si uno le pregunta, ¿no?, a alguien que ha vivido como un incidente muy crítico en algún momento, que tuvo que salir corriendo de la casa porque se estaba quemando, o tuvo que bajarse la micro, o tuvo un choque, como que no se acuerda lo que pasó en los últimos 5 minutos. ¿No? Entonces ocurre lo mismo, tú le puedes dar una instrucción, pero la persona no 2 segundos después se le olvida lo que le acabas de decir, ¿no? Por eso es que lo vamos repitiendo. Hay que descubrir la fuente del malestar, ¿no? Pero de entrada, sin abordar los aspectos conflictivos. Significa que es como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿No? ¿Por qué sin abordar aspectos conflictivos? Porque si decimos, ¿qué es lo que pasó? ¿Tuviste un problema con el Juan? Por eso le estás pegando. Lo que vamos a hacer es que se vuelva a conectar con la experiencia, ¿no?, que generó esa rabia. Entonces, como, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás muy molesto? ¿No? Y vamos devolviendo. Para ello es importante escuchar atentamente. El estudiante te va a responder, ¿no? Y te va a decir, es que estoy súper enojado, es que ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo? Entonces, lo primero que uno quiere decir es como, pero cálmate, no, al revés, hay que dejar que hable, ¿no? Que termine, que cuente, que diga lo que está pasando, porque en el momento en que empieza a hablar, esa es la oportunidad que tenemos para interrumpir la progresión, agitación, agresividad, violencia. En general, la agresividad tiene un carácter muy impulsivo, ¿no? Cuando nosotros logramos racionalizar, bajamos la agresividad. Y la mejor manera de racionalizar son las palabras. Entonces, si el estudiante empieza a hablar, vamos a bajar rápidamente la agresividad. Por eso la contención es verbal, ¿no? Porque son las palabras las que median el impulso de la agresividad. Entonces, escuchamos atentamente, dejamos que exprese la irritación. A eso en psicología lo llamamos descompresión, ¿no? La descompresión es como el echar para afuera, que bote, porque si no bota, la agresividad va a seguir ahí, va a ir escalando,
¿no? Entonces, dejamos que exprese su irritación antes de responderle y sin intentar calmarle. No hay nada que funcione peor que decirle a alguien, cálmate. Es como cuando alguien se cae, tropieza, y automáticamente le decimos, oye, cuidado. Un poquito tarde llegó el consejo, pues no, si la persona ya tropezó. Entonces, el cálmate, cuando alguien está alterado, tampoco sirve. La persona no, o sea, no es una estrategia a la que yo le estoy devolviendo, no, es casi una instrucción. Tenemos que evitar cualquier interpretación precoz y cualquier pregunta que se pueda responder con monosílabo. Cualquier interpretación precoz en ese momento puede ser un problema que vuelva a enganchar en la agitación, agresividad, violencia. Por ejemplo, el caso que yo les decía hace un rato, si y yo pongo casos de las cosas que uno ha visto, que un estudiante golpea a otro porque el otro estaba zamarreando hacia a una compañera, que era la polola, ¿no? Entonces va el otro y lo golpea y todo esto ocurre en medio del patio. Entonces, uno que no ve y no sabe lo que está pasando y solo ve a un compañero empujar a otro, rápidamente puede decir, oye, pero es que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás pegando a Juan? ¿No? Y entonces uno, la pregunta o la interpretación ahí viene con una connotación en la que no entendemos lo que está ocurriendo todavía. Rápidamente entonces el compañero que fue a golpear al otro para que dejara de amarrear a su novia, a su polola, se va a sentir cuestionado, poco comprendido y aún más enojado. Por eso tenemos que evitar cualquier interpretación precoz. Yo una vez vi en una sala de clase, en un curso de historia de segundo medio, a un profesor empezar a, vamos, no estaba insultando, ¿no? Pero sí estaba diciéndole a los estudiantes que era un poco más elegante, pero que en el fondo no iban a llegar a ninguna parte porque sus papás no habían llegado a ninguna parte y que entonces fueran pensándose rápido qué carrera técnica porque era la salida más fácil y rápida, ¿no? Lo que está haciendo es menoscabando las carreras técnicas por lo demás y todos los capitales culturales de los estudiantes. Un chico de atrás se paró y empujó, que el ejemplo que siempre digo, como empuja a la mesa, ¿no? Se paró y empujó a la mesa, pero no enfrentó al profesor, solo se paró y empujó a la mesa como enojado, pero no enfrentó al profesor, no es que esto estuviera agrediendo al profesor, estaba agrediendo el mobiliario de la escuela como un símbolo, ¿no? De una agresión hacia un mensaje institucional, porque el profesor representa a la escuela. Pero no fue al profesor, y el profesor se enojó muchísimo, lo tomó de los hombros, lo empujó, hasta, llamó al paradocente, al asistente de la educación, se lo llevaron, después lo suspendieron. Yo pensaba ahí, bueno, ¿dónde comenzó la agresión? ¿No? Entonces, hay que evitar interpretaciones precoces porque uno no sabe lo que está pasando en la sala de clase, ni sabe tampoco cómo van a interpretar los estudiantes cosas, comentarios de sus compañeros, por ejemplo, dentro del aula, o cuestiones que a veces uno sin querer también dice o hace. ¿No? Por eso que debemos evitar utilizar el por qué. Esto es contención verbal, esto es en el momento. Otra cosa es lo que va a ocurrir después, pero en el momento, ¿qué hacemos con un estudiante, ¿no? Que está llevando a cabo una conducta disruptiva? Técnicamente, ¿qué debemos cuidar? Debemos cuidar la altura y distancia. Si estamos en educación básica y ese estudiante es más pequeño que nosotros, tenemos que estar a la misma altura, nos tenemos que agachar. Nos tenemos que agachar, nos tenemos que sentar, ¿no? Pero tenemos que estar a la misma altura. Eso es súper relevante cuando hablamos con niños pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos que generar una alianza, ¿se acuerdan? Lo que está en el punto 1. Si para generar la alianza necesitamos generar confianza. Y es muy difícil en una relación que físicamente es de superioridad. El volumen y el tono de la voz. Debemos evitar gritar más fuerte de lo que puede estar gritando el otro. Debemos evitar alzar el volumen de la voz. Debemos tratar de ocupar un volumen calmado, porque una voz calmada invita a la calma al otro. La mirada. Es súper complicado mirar a los ojos a una persona que está en un momento de agresividad. ¿Por qué? Porque eso es interpretado como algo desafiante, ¿no? Y por lo tanto, buscar el contacto visual no siempre, en plena agresión, no es buena idea. Si la persona empezó a hablar y entonces notamos que ha bajado la agresión, entonces el contacto visual sí sirve, ¿vale? Pero el contacto visual con alguien que está en un incidente agresivo nunca es una buena idea porque es interpretado como amenaza. Eso no significa que evitemos la mirada, ¿no? El clima tiene que ser de intimidad. En ese momento en que estamos enviando este mensaje verbal a nuestro estudiante o nuestra estudiante, tenemos que generar un clima de intimidad a través de una voz más cálida, a través de acercarme a su estatura, si es el caso, ¿no? Y nunca perder el control, que obviamente es lo más difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno ha tenido pocos incidentes de este tipo en la sala de clase. Yo, con los profesores con los que he trabajado más tiempo, sobre todo en contextos más desafiantes, ¿no? En contextos educativos más complejos, y que
estas conductas están a la orden del día, la verdad es que no pierden el control, porque a esa altura están casi como ya blindados, pues, ¿no? Pero quienes tal vez están comenzando a trabajar, quienes son más jóvenes, o en colegios en los que anteriormente, antes estas cosas no pasaban y hoy día ya, bueno, pues puede que sea un poco más fácil perder el control. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que rechazar la irritación, nuestra irritación. Nos volvemos irritables en estos contextos. No, sería muy raro que no ocurriera así. Tenemos que evitar negarnos a escuchar. O sea, una de las peores cosas que podemos hacer es decirle a nuestro estudiante, así como, no, yo no quiero saber nada, se van directo a inspectoría. Eso no va a permitir que se calme la situación, ¿no? Debemos evitar avergonzar por el mal comportamiento, así como, ¡ay, parece un niño chico gritando de esa manera! Continuar la confrontación de gritos en un área pública es una muy mala idea también. Elevar el volumen de la voz para hacerse oír, esto yo les decía, como imponerse, ¿no? También es una mala idea, porque la idea es bajar la hostilidad. Continuar la negociación habiendo comprobando que no se puede tampoco. O sea, si ya el estudiante no quiere y no quiere, y es que no quiero, y es que no me interesa, es que hasta ahí llegamos y entonces no hay posibilidad de contención verbal y tenemos que pedir ayuda. Yo propongo que terminemos con todo el Power y abrimos a las dudas, comentarios, preguntas antes de nuestro break, de nuestro receso. ¿Les parece? Y así sacamos el PowerPoint y podemos conversar. Ahora, ¿qué pasa después? O sea, porque ya, si uno puede decir, bueno, yo me pongo a estudiar y voy a aprender como de muchas estrategias de contención verbal, estas son algunas orientaciones, ¿no? Y ya, pero ¿y después? O sea, porque entonces nos vamos a ser expertos en la cúspide de la pirámide, pues nos vamos a ser expertos en la punta de la pirámide. ¿Qué hacemos después? Desde hace un montón, todas las políticas de convivencia escolar del 2002 para adelante están hablando de distintos tipos de medidas. Yo prefiero hablar de medidas y no de sanciones, y las medidas reparadoras son las más difíciles de construir, pero son las que tienen un mayor efecto a largo plazo y tienen un impacto en términos promocionales además. Entonces vale la pena darle una mirada. Las medidas escolares pueden ser disciplinarias, que son la mayoría de ellas, son muchas de ellas. Tenemos muchos reglamentos de convivencia escolar en esta línea. Ayer Sergio Salamó contaba del informe de UNICEF, el estudio que hicieron de los reglamentos de convivencia escolar. No es el único, tampoco es el primero, ya hemos tenido otros estudios y todos los reglamentos de convivencia escolar en Chile, pero también en Latinoamérica, son muy castigadores, están llenos de medidas disciplinarias, ¿no? Como si la escuela fuera una pequeña cárcel, como si la escuela fuera un pequeño mundo judicial, ¿no? En el que tienen que estar muy claros cuáles van a ser las consecuencias. El supuesto siempre ha sido, antiguamente, hoy día está mucho más problematizado, ¿no? Pero antiguamente el supuesto era que la gente va a dejar de actuar mal por miedo al castigo, ¿no? Pero ni Skinner se creía eso, o sea, ni siquiera Skinner, que andaba hablando del castigo, defendía el castigo, porque el castigo elimina conducta y lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes adquieran conducta, que adquieran una conducta respetuosa, que adquieran actitudes de convivencia pacífica, ¿no? Armoniosa. No queremos que eliminen las conductas como de agresión, porque el aprendizaje no funciona de esa manera. El aprendizaje funciona adquiriendo la conducta que tú esperas que se mantenga en el tiempo. Entonces, las medidas disciplinarias que están en una gran proporción en nuestros reglamentos de convivencia han sido históricamente las más utilizadas y que operan por medio del castigo. Luego tenemos formativas o pedagógicas, que son medidas que son consecuencia a alguna falta a la norma, alguna acción disruptiva o alguna transgresión a la norma escolar a través de alguna tarea, alguna función o alguna meta de tipo pedagógico o formativo. Ordenar la biblioteca, hacer un ensayo, ese tipo de actividades. El mensaje implícito que enviamos a nivel de currículum oculto ahí es que ordenar la biblioteca es un castigo. Es muy difícil separarla, ¿no? De las disciplinarias y las formativas pedagógicas. Hacer un ensayo es un castigo, ¿no? Y finalmente tenemos las formativas reparadoras, ¿no? Las formativas reparadoras están basadas en la idea de, aquí lo tengo para que me vayan siguiendo, están basadas en la perspectiva de derecho
y en la idea de justicia restaurativa. Muchas sanciones obedecen a un castigo expiatorio, ¿no? Como si sufriendo como consecuencia de lo que yo cometí, de la norma que me salté, entonces yo fuera a expiar mis culpas, ¿no? Como si así se resolviera. Entonces, un poco lo disciplinario ahí como castigo en un contexto que es escolar, que no es judicial, la verdad es que puede enviar un mal mensaje. Los castigos y sanciones pueden producir comportamientos agresivos si no se aplican adecuadamente. Pueden producir mucha frustración, mucha rabia, un sentimiento de injusticia en quien lo vive. No necesariamente, de hecho está bastante demostrado, sobre todo en adultos, en las acciones delictuales, que no porque sean más duros los castigos, la delincuencia baja, por ejemplo. No funciona de esa manera, lamentablemente, o a favor, no sé, pero así no funciona. O sea, si vamos a castigar una conducta con más penas de cárcel, la gente lo que hace es evitar que lo pillen, no dejar de cometer esa conducta. Entonces pasa un poco parecido con nuestros estudiantes. Y son estudiantes, son niños, niñas, jóvenes, están en procesos formativos, están aprendiendo algo que no han aprendido. Por lo tanto, tienen derecho a equivocarse y tienen derecho a creer que son capaces de aprender. La conducta, perdón, las medidas reparadoras buscan desarrollar nuevas conductas que reparen el daño causado. Surgen del diálogo y de la toma de conciencia del daño causado. Pero para ello necesita del reconocimiento y de la motivación de los intereses que están a la base. ¿Qué significa esto? En términos simples, que para que una conducta sea reparadora, para que una medida pueda ser reparadora efectivamente, debe, valga la redundancia, reparar el daño que se generó como consecuencia de la conducta disruptiva. Una conducta es disruptiva porque genera un daño. Alguien dañó esa conducta. Al estudiante golpeado, a los compañeros que no pudieron continuar con la clase, al banco, al vidrio, ¿no? Se generó un daño. Por eso ponemos normas. Las normas que ponemos y que se transgreden son normas para cuidarnos, para evitar daños, para evitar que la gente sufra. Entonces, una conducta que interrumpe una norma es una conducta que genera sufrimiento en alguien diferente, en otras personas. Si nosotros ponemos el foco en las consecuencias y además enviamos el mensaje de que toda consecuencia se puede reparar, el problema entonces de ese estudiante es su conducta, no el estudiante. ¿Ustedes saben lo difícil que es quitarle el estigma de violento a un estudiante? Y la profecía autocumplida es terrible en el contexto escolar. O sea, un niño o una niña que se convenció de que es violento va a seguir llevando a cabo conductas violentas de ahí en adelante. Entonces, muchas veces nosotros vemos a un estudiante que ha cometido 20 conductas disruptivas en menos de una semana y es muy difícil no terminar mirándolo como el estudiante disruptivo, ¿no? Imagínense si eso lo hacemos nosotros desde fuera como adultos, ¿cómo lo hace ese estudiante respecto de sí mismo? Es impresionante la cantidad de literatura, de investigaciones que hay al respecto, desde los años 80 en adelante, ¿no? De la internalización del rótulo. Cualquier rótulo, cualquier estigma sobre un estudiante se internaliza muy rápidamente. Y hay crisis evolutivas, o sea, edades críticas además para internalizar ese rótulo. El ingreso al colegio, primero básico. No, los rótulos que se instalan en primero básico son muy difíciles de sacar de encima. Quinto básico y primero medio. Son momentos muy críticos en la construcción de identidad, porque tiene que ver con las tareas del desarrollo en esos momentos. Entonces, es muy fácil internalizar el rótulo. Y el momento más crítico para ello es la adolescencia entera. Como los estudiantes en la adolescencia están en una tarea del desarrollo que es la búsqueda de identidad, están tratando de definir quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino a mí misma? Imagínense si toda la vida me han dicho que soy la estudiante violenta, revoltosa, la chica que no aprende, que no entiende. Eso en la adolescencia puede ser súper determinante. Entonces, es súper distinto, porque con la conducta, o sea, perdón, con la medida reparatoria o reparadora, lo que buscamos es que el foco no es el estudiante, es su conducta. Y la conducta se puede cambiar. Todas las conductas se pueden cambiar.
Tal vez no podemos cambiar la persona que somos, pero sí podemos cambiar muchas de las cosas que hacemos. O sea, yo no voy a dejar de ser una persona intensa, ¿no? Pues yo soy súper apasionada, soy súper intensa, pero sí puedo cuidar mis conductas impulsivas. O sea, sí puedo detenerme y poner atención a lo que estoy haciendo para no llegar y actuar, por mucha intensidad que yo tenga, porque esa intensidad es una característica mía, ¿no? Pero mi conducta impulsiva, esa es una conducta, esa yo sí la puedo cambiar, ¿no? Es mucho más fácil cambiar una conducta que toda una construcción de identidad. Por eso entonces que si enviamos el mensaje de que todas las conductas pueden ser reparadas, todas las conductas causan un daño, y ese daño puede ser reparado, ese estudiante aprende primero que no está escrito en piedra, que no es una persona violenta, que no lo va a hacer para siempre. ¿No? Entonces tiene un potencial de transformación increíble, como en términos de promoción, de visión de futuro. Servicio comunitario y servicio pedagógico, como lo llamaban sobre todo hace unos años atrás, no son medidas reparadoras. Para hacerlo tienen que restituir el daño causado. Y acá aparece la regla de las 3 R's de Galton: reparación o restitución, reconciliación y resolución de las causas del conflicto. El enfoque de la regla de las 3 R logra un doble objetivo: enfrentar la estigmatización identitaria, ¿no? Que lo que decía recién, la internalización del rótulo del estudiante, y reconstruir al grupo, reconstruir las relaciones dentro del grupo después de un incidente crítico dentro de la sala de clase. Incluye a la comunidad educativa en su conjunto, porque alguien tiene que identificar además cuál fue el daño que se causó, ¿no? Esta también puede ser interpretada con otras 3 R: resolución de problemas, reparación del daño, restauración de las relaciones. ¿Cuáles serían los pasos? Primero, ayudar a comprender los efectos negativos de la conducta, ¿no? Lo primero es ayudar a entender cuáles son los efectos negativos de la conducta, más que a penalizarla o a reforzar una conducta adecuada. Es decir, es que así uno no se porta en clase, uno puede tirar la mesa al suelo, ¿no? Cada vez que se enoja. No, más que reforzar una conducta adecuada o decir, no, te vas suspendido una semana o te castigo con X cosa. ¿Cuáles son los efectos negativos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? ¿Por qué eso está mal? ¿Por qué está mal romper la mesa? ¿Por qué la mesa va a quedar rota para siempre? O sea, no hay plata en los colegios para estar comprando 20 mesas. Sus compañeros se asustaron. Se interrumpió la clase, el profesor de historia no pudo continuar su clase, etc. ¿No? Permitir pensar en la víctima, si es que hay víctima, ¿no? E incluirla en cómo reparar, si es que eso es posible, ¿no? Muchas veces un estudiante comete una falta con otro estudiante y no preguntamos al estudiante afectado qué necesita para sentir que eso fue reparado. Yo, yo llegué a España aquí en enero nomás. El año pasado estuve trabajando en un colegio, con un colegio. Y me pareció súper bonito porque a una estudiante, una chica, ella estaba en sexto básico. A esta chica en sexto básico, ella estaba en las graderías, observando el patio. Ella no solía jugar, estaba en las graderías y un compañero le tira la pierna y otra compañera le tira la otra pierna. Era una broma que habían hecho ellos dos para asustar a su compañera. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque a veces los chicos no tienen tan buenas ideas de broma y se le ocurrió hacer esa broma. La chica se asustó a nivel Dios, ¿no? Se cayó, además, fue súper confuso. Ella era muy amiga del chico, no así de la otra niña que le tira la pierna. Entonces acá se generó, además a esa edad son bien emocionales los niños, ¿no? Entonces estaban todos muy afectados. Ella se puso a llorar, llegó llorando a inspectoría, el compañerito que la tiró de la pierna estaba muy asustado porque él no dimensionó el daño que le iba a generar a su compañera. La otra compañera que había tirado la pierna tenía como una risa nerviosa que podía ser malinterpretada por el resto de los niños que estaban observando la situación. Y lo primero que hace el inspector, además de la contención verbal y de calmar a las partes, me acuerdo que en esa escuela estaba el trabajador social, psicólogo y el inspector. El inspector se queda con la niña afectada, trabajador social con el chico y el psicólogo con la otra chica, ¿no? Y cada uno en salas diferentes. Pero a la niña afectada le preguntaron que no le preguntaron así como qué necesitas tú para sentirte mejor, sino le fueron dando opciones. ¿Quieres que hablemos con el curso? ¿Quieres que hablemos con los niños? Y ella fue diciendo sí y no, ¿no? Entonces, ahí que se acordó que se iba a hablar con cada uno de estos niños individualmente como lo estaban haciendo, que se iba a hablar con el curso entero, pero no
para hablar sobre lo que había ocurrido, sino sobre la importancia de las relaciones, del compañerismo y de la amistad, ¿no? Y que no querían llamar a los apoderados. La chica afectada no quería llamar a los apoderados porque ella era amiga de uno de los niños y quería conversar con su compañero, pero no quería conversar sola. Y entonces el inspector se ofreció a mediar. La violencia no se media, ¿ah? La violencia nunca se media. Pero esta no fue una situación interpretada por los participantes como violencia. ¿Y se acuerdan que yo les dije que el contexto y la legitimidad determina qué es violencia y qué no? Entonces, si la propia chica afectada quiere conversar con su amigo y preguntarle qué le pasó por la cabeza cuando hizo lo que hizo, pero no quiere sola con él porque le da miedo estar sola con él, porque le da vergüenza, lo que sea, el inspector se ofreció a estar en el medio de esa conversación y ellos conversaron, ¿no? Y de ahí establecieron algunas medidas reparadoras el daño causado que tenía que ver con el susto de esta chica. Pero en ese caso, permitir pensar en la víctima, ponerse en el lugar de la víctima, en el caso del chico y la chica que tiraron de la pierna, ¿no? E incluir a la víctima en esto si es posible, es una buena idea de reparación. Porque en el fondo la reparación es para quien sufre. Y quién más que la persona que sufre sabrá cómo reparar aquello que ocurrió, aquello que se generó producto del incidente. Facilitar entonces después la reparación del daño material o daño moral, con acciones concretas. ¿Qué se va a hacer? La reconciliación de las partes cuando se ha producido un conflicto y su resolución si es posible. Si un estudiante termina quebrando un vidrio en la sala de clase, una mala idea es cobrárselo a la familia, porque ahí no se está reparando, ¿no? Una buena idea es que ese niño tenga que luego hacer una rifa, encargarse de venderla para juntar el dinero, ¿no? Dentro de otras cosas que a uno se le podrían ocurrir, bastante más inteligentes probablemente el ejemplo que les estoy dando yo, ¿no? El punto es que la reparación del daño es lo que permite el aprendizaje, la proyección a largo plazo y que un incidente crítico que está en la punta de la pirámide se pueda convertir, ¿no?, en una experiencia formativa, de promoción o de prevención para toda la comunidad educativa. Hasta acá. ¿Dudas, comentarios? Habían algunas en el chat. Tal vez buena idea como comenzar leyendo lo que está en el chat, ¿cierto? Dice Miguel Chamorro: la comunicación tecnológica tiene mucha responsabilidad que incide en los actos, situaciones y casos donde el contexto de la actuación comunicacional, eh, del contexto de la actual comunicación son un problema que incide. Efectivamente, o sea, uno de los problemas más complejos en el ciberbullying tiene que ver con eso, con que el contexto virtual es un contexto líquido, es un contexto diferente del contexto habitual presencial en donde estamos interactuando entre nosotros. El contexto virtual es un contexto casi onírico, no parece real, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces los estudiantes tienden a agredirse, ¿no?, en contexto virtual, mucho más fuerte y con tonos muy como intensos, ¿no?, como con mucha agresión de por medio, muy diferente de cómo lo harían si estuviesen cara a cara, digamos, ¿no? Miguel, ¿te parece que antes de darte la palabra leo todas las del chat? Bueno, no sé, capaz que no haya una más, si es que no, y te doy la palabra. Preguntan si se enviarán. Sí, se enviarán. Pero ahí también se lo respondieron, ¿ven? Mayra Basualto dice: ¿en qué medida podemos accionar si el estudiante o la estudiante actúa de forma violenta hacia nosotros como interventores de esa crisis? No, eso no lo pueden hacer. Por eso es que uno actúa rápidamente, en ese momento, a través de la contención verbal que tiene las estrategias que señalé. Sin embargo, si el incidente crítico o disruptivo es un golpe hacia el profesor, no hay contención verbal alguna. O sea, eso no se puede. Por eso es que solo se puede hacer primero auxilios psicológicos cuando uno está en condiciones de hacerlo. O sea, cuando tú no eres parte de ese incidente. O sea, yo no podría llevar a cabo, por ejemplo, si se me está quemando mi casa, yo no podría hacer primer apoyo psicológico a las personas de la casa al lado que también se les está quemando. Entonces, si tú eres parte de la situación, tú no puedes contener. Así es que no. Si te están atacando, tú tienes que huir de ese contexto y buscar ayuda. Ahí no hay, ¿no? Ahí no cabe contención alguna. Y hasta ahí estamos. Así es que Miguel, que había levantado la mano. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha.
Sí, más que nada, bueno, yo no soy experto en educación, yo soy un profesional de las comunicaciones, pero sí he tenido, y tampoco he hecho docencia en aulas de secundaria o básica, pero sí un tema que me preocupa, me preocupa el nivel de violencia y también experimentado el año pasado en las aulas universitarias. Por eso que acoté el tema de la tecnología, porque aquí entro en un cuestionamiento sobre mi propia profesión, que yo me inicié como periodista, pero ahora estoy en el campo de la comunicación, pero me empiezo a desligar de la comunicación por el efecto que provoca todo. Incluso hay un tema que está muy de moda en todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde va todo esto? Porque ya el tema de la violencia es producto de la tecnología. Y esa tecnología genera también un bullying no solamente hacia los estudiantes, sino que si un profesor o una profesora eh, eh, cae en una condición de caerle mal a algún estudiante, también puede sufrir bullying. Entonces, claro, me parece estos temas que se han tratado entre ayer y hoy día súper interesantes, sobre todo en el trato, y yo aquí apunté sobre la diapositiva, que es mi opinión personal, a lo mejor pueden estar en desacuerdo, pero en términos de el fortalecimiento de las comunidades y el mundo de la parte universal de acuerdo a la pirámide. Me gustó mucho ese esquema porque puede confluir, puede conectar desde el punto de vista de un apoyo focalizado y también identificar los problemas. O sea, al revés, identificar los problemas para después el apoyo focalizado. O sea, no en esa cúspide de educación total. Entonces, eso que está en la pirámide fue lo que ocurrió el año pasado. A mí no me pasó, pero sí le pasó a un colega que tuvo un bullying y un ataque por correo electrónico, entonces sorprendente. Entonces, yo aquí responsabilizo a la tecnología y después a los medios de comunicación. Antes se responsabilizaba a los medios de comunicación, pero ahora es la tecnología, puramente. O sea, hoy día haciendo una gestión también, estaba hablando con una funcionaria y me decía, sí, hay cosas que nos ayudan mucho, por supuesto, movernos, pero después vamos a ser seres estáticos, sobre todo con la inteligencia artificial, llegar al punto también de cómo va a ser la educación a futuro con la inteligencia artificial. Hay que estar pensando en esto, en los modelos. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con el servicio público? Porque esto nos puede jugar en contra después a futuro. Entonces, también he estado atento sobre lo que se habla de la comunicación, perdón, la inteligencia artificial, que desde el punto de vista de la investigación ayuda mucho por estadística y datos puros, pero desde el punto de vista de manejo en la educación, sobre todo, como digo, no soy experto en educación, pero sobre todo en el proceso de aprendizaje, que ayer se habló mucho, el pensamiento crítico. Entonces, ese es un factor sumamente importante desde la base de los niños y la niños, juventud o niño adolescencia y después juventud universitaria, el pensamiento crítico, que teniendo un pensamiento crítico, también creo yo que disminuye o puede mermar el tema de los bullying, los acosos o la violencia, porque hoy día también me sorprendí que un niño como de 13 años mostraba por las redes sociales cómo se manejaba un arma. Y yo decía, pero eso no lo enseñó un profesor, no lo enseña la escuela, lo enseña la tecnología. Entonces, claro, quería hacer esta reflexión, sobre todo en la pirámide, que me gustó mucho, sobre el tema de identificar los problemas. Creo que la tecnología es un problema, es una ayuda, sí, no lo vamos a negar, pero también es un problema y después ir viendo el apoyo focalizado. O sea, ahí a propósito de todo lo que ocurrió el año pasado con violencia y en el esquema que ahora ya se está en el nivel presencial. Eso más quería aportar o dialogar después de la exposición de Claudia. Sí, muchas gracias, Miguel. De hecho, en el contexto universitario ha sido especialmente complejo,
¿no? ¿Por qué? Porque también hay como pocas políticas para poder trabajar en contexto universitario. El foco ha estado puesto siempre en lo escolar, ¿no? El punto es que la violencia, a ver, una de las máximas, así como de las mini biblias en violencia escolar, es que la violencia se construye socialmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que la violencia vuele por los aires, ¿no? No quiere decir que la violencia sea una cosa como súper relativa, ¿no? Lo que quiere decir es que la violencia, para que algo sea violencia y lo llamemos violencia, tiene que ser considerado ilegítimo. Pero la violencia siempre es un medio, nunca es un fin. La violencia no existe porque sí, no existe en sí misma, ¿no? La violencia siempre trata de comunicar algo. Por lo tanto, si uno consigue interpretar la violencia, ¿no? Y entender qué es lo que está comunicando y por qué se está comunicando de una manera ilegítima, tiene la oportunidad de poder desarrollar estrategias promocionales para todos y para todas. O sea, ¿por qué un estudiante al fondo de la sala toma la mesa y la tira al suelo en mitad de la clase, ¿no? ¿Por qué necesita hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Y qué está comunicando con aquello? A mí me daría luces de que está comunicando, en el caso que yo les conté, ¿no? Incomodidad, por decirlo de alguna manera, respecto de los comentarios que su profesor de historia está haciendo, ¿no? En relación con él y con otros compañeros. Lo está comunicando de forma ilegítima, porque si lo hace de forma legítima, probablemente no le van a creer. O sea, si sigue los conductos regulares y va entonces y hace una denuncia, comillas, contra el profesor con el encargado de convivencia escolar, entonces es probable que los profesores se puedan enojar con él, o al menos, al menos es legítimo que tenga miedo de algo así, ¿no? De que siguiendo la vía legítima no va a funcionar. Las funas contra los profesores en la universidad ocurren con mucha violencia por lo mismo, ¿no? Ocurren ¿por qué? Porque es ilegítima la violencia, siempre es ilegítima y siempre es un medio, envía un mensaje. La funa contra los profesores ocurre solo si es que los estudiantes creen que si actúan por la vía legítima no van a conseguir nada. Entonces, la medida en que las instituciones generan mayor legitimidad para canalizar los malestares de sus estudiantes, ¿no? Nos vamos a encontrar con menos funas y con menos acciones violentas de ese tipo. Por ejemplo, dicen en el chat, la tecnología entrega información, instruye, no educa. Bernarda pregunta por el link, de ahí envío el link. RCTD dice, la tecnología debe estar supervisada por sus padres. El problema es que es más fácil hoy pasar el celular para que el niño se quede tranquilo. A ver, hay muchas cosas con eso, ¿no? Efectivamente, como dice Miguel, la tecnología nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra. De las familias podemos decir mucho, a favor o en contra, ¿no? El punto es que muchas veces hay una buena parte de nuestro estudiantado que no tiene familia, que no hay familia, que la familia no es un apoyo, que la familia no está detrás del niño, y están en el colegio igual. No todo lo que ocurre dentro de la escuela se origina en la escuela, ¿ya? Y eso todos lo sabemos. Sin embargo, una buena parte de lo que ocurre en la escuela sí se origina en la escuela. Y de lo único de lo que nos podemos hacer cargo es de lo que se origina en la escuela o de cómo se expresa en la escuela. No podemos hacer mucho, por lo menos, ¿no? Para modificar lo que ocurre con la familia. No podemos hacer mucho para modificar eso. Pero lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo, y que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la escuela, con lo que hace la propia escuela. Mire, ahora para seguir con yo de ahí vuelvo a copiar el enlace para la inscripción, ¿ya? Y entonces ahí les va a aparecer. Ahora en el descanso lo vuelvo a copiar. Nosotros habíamos dicho a las 4:15 el descanso, ¿ya? Entonces, de vuelta para que hagamos un descanso de unos 10 minutillos, de vuelta del descanso vamos a hacer un taller. Ese taller va a ser en grupo, ¿ya? Con ese taller vamos a compartir una experiencia. No es exactamente un incidente, pero sí es un episodio que me parece interesante que problematicemos. Es un video cortito, muy cortito, y en base a eso, la idea es que nos hagamos algunas preguntas en este taller respecto de cómo llevar a cabo medidas reparatorias, ¿no? Y si es posible o no es posible, qué desafíos podría presentar, más que de construir una técnicamente, ¿ya? Porque construir una técnicamente
somos personas creativas, se nos pueden ocurrir varias, ¿no? Pero ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades que podemos enfrentar al hacerlo? Entonces, si les parece bien, los dejo invitados a un pequeño descanso de 10 minutos y en 10 minutos nos volveríamos a ver. En este descanso, que yo voy a dejar de grabar, ayer también dejé de grabar para no grabar 10 minutos de nada, voy a volver a colocar en el chat el enlace para inscribirse en la asistencia. ¿Sí? Ahí está grabando de nuevo. Entonces, bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Vamos a compartir pantalla. ¿De qué se trata el taller? Miren, yo les voy a mostrar. Me puso lento el computador. Les voy a mostrar un video, es un video cortito. No es exactamente un video de un incidente disruptivo en la clase, ya es un video un poco más profundo, pero la idea es que, en función de lo que hemos visto hasta ahora, a mí me gustaría dividirlos en grupos, ¿no? En grupos pequeños, y que en los grupos pudiesen conversar en torno a estas preguntas. Entonces, este es el momento en que si pueden sacarle un pantallazo, ¿no? Para que lo puedan mantener. De todas maneras, yo puedo volver a dejar estas preguntas en el chat y enviarla en el chat de los grupos pequeños. ¿Ya? Cuando estén en grupos pequeños van a ver un nuevo chat. ¿Ok? Se puede hacer todo eso para que lo puedan tener. ¿Cómo ayudaríamos al curso de la situación a comprender los efectos negativos de las conductas realizadas? ¿Se acuerdan que comprender los efectos negativos de las conductas era lo primero a hacer cuando estábamos pensando en las medidas reparatorias? ¿Cómo permitiríamos pensar en Tomás, que es el estudiante que no lo pasó tan bien, la verdad pasó bastante mal? Si es posible incluirlo. Si Tomás no abandona el colegio, ¿qué acciones se podrían realizar para reparar el daño provocado? ¿De qué manera esta experiencia puede permitir instalar alguna acción o medida a largo plazo, promoción o prevención en convivencia? Miren, yo sugiero que comparto el video, veamos el video y volvemos a ver estas preguntas además, ¿no? Y así revisamos además las características o las etapas, ¿no? Los pasos de una medida reparatoria. ¿Les parece? Vamos a compartir. Así que voy a tener que compartir la pantalla entera para mi video de YouTube. Perdón, que a veces se me pone algo lento esto. Después vemos las cuestiones administrativas, ¿les parece? Así como quien nos inscribió ayer y eso, para que lo veamos con calma. Yo le voy a dar play a esto y ustedes me dicen si se escucha. ¿Ok? Bueno, y por supuesto, como una forma de decir que no lo olvide, les pido a todos que le demos un gran aplauso a Tomás. Y ahora se va a dirigir a usted, Tomás García, quien ha preparado unas palabras para este momento tan importante de su vida. Tomás, por favor. Compañeros, les quiero decir que hoy es un día muy especial para mí. Me han obligado a dejar este colegio, mi colegio. Eso me entristece mucho, pero en el fondo también me siento contento, porque voy a dejar atrás la etapa más dolorosa de mi vida. Algunos de los que están sentados aquí me hicieron sufrir demasiado. Me ofendieron simplemente porque no tengo la fortuna que tienen ustedes. Tener un padre. No saben cuánto lloré porque me decían que era un guacho. Sé que soy un niño todavía. Hace poco cumplí los 12 años. Pero ustedes con su crueldad me obligaron a crecer. Me hicieron entender que no me puedo avergonzar por algo que no quise. Sí, bueno, soy un guacho. No tuve la dicha de conocer a mi padre como ustedes. Pero eso no es un pecado. Eso no es para que se hubiesen burlado tanto de mí como lo hicieron.
Eso no era para que me humillaran hasta perder las ganas de vivir. Agradezco a mi abuelo que me enseñó a entender que frente a Dios y la ley todos somos iguales. Me voy porque no quiero estar junto a compañeros que me odian. Me voy porque este colegio nunca hizo nada para ayudarme. Y es cierto, no tengo padre, pero les aseguro que ustedes darían todo el oro del mundo por tener la madre que tengo. Ella me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ella me enseñó a ser honesto, humilde y por sobre todo respetar a los demás. A los que nunca me ofendieron les agradezco y les recuerdo que la injusticia debe ser denunciada. Nunca callen por un grupo de matones. A los que marcaron mi vida para siempre y llenaron de dolor mi corazón, solo les puedo decir que estoy dispuesta a perdonarlos si es que tienen la valentía de pararse. Reconocer ahora mismo el daño que me hicieron. No saben cuánto me hubiese ayudado a superar la pena que siento si hubiesen sido capaces de reconocer su error. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, supongo que esas dos están ahí para ustedes. En vista que los agresores no se levantaron de sus asientos, Tomás decidió entregarle a la directora en aquel papel los nombres de esos compañeros que tanto lo hicieron sufrir. En la despedida tuvo el coraje de rechazar esa torta, que para él representaba el desprecio, la humillación y la vergüenza. Llegó a este curso siendo un niño y hoy se aleja con la postura triste de un grande. Lo obligaron a crecer, lo obligaron a despedirse, pero hoy tiene la certeza de que nunca más se dejará humillar. Ya. Vamos a ver entonces. La idea es que, sobre la base de ese video del que acabamos de ver, podamos hacer lo siguiente. Acá. Habíamos visto que los pasos en las 3 R de Galtung, ¿no?, tenía que ver con ayudar a comprender los efectos negativos de la conducta, ¿no?, más que a penalizar la conducta o a reforzar la conducta adecuada. Permitir pensar en la víctima si es que hay víctima e incluirla si es posible. Facilitar la reparación del daño, ya sea un daño material o moral, con acciones concretas. La reconciliación de las partes cuando se ha producido un conflicto y su resolución si es posible, ¿no? Para poder llevar a cabo medidas reparatorias, es necesario que se den esos 3 puntos, ¿no?, esos 3 pasos. Y entonces, un poco la invitación ahora es a conversar si es posible, ¿no? ¿Cómo ayudaríamos al curso a comprender los efectos negativos de la conducta realizada, que es el primer paso? ¿Cómo permitiríamos pensar en Tomás? ¿Es posible incluir a Tomás en acciones reparatorias? Si Tomás no abandonara, ahí debería haber habido una R en una D, si Tomás no abandonara el colegio, ¿qué acciones se podrían realizar para reparar el daño provocado? ¿Y de qué manera esta experiencia puede permitir instalar alguna acción o medida a largo plazo de promoción o de prevención en convivencia escolar? Entonces, ¿es posible? ¿Todo es reparatorio? Porque dan como ganas de hablar con el curso después de esto, ¿no? Pero dan ganas de hablar con el curso y decirles como, bueno, esto no se hace. Entonces, reforzar la conducta adecuada. Sin embargo, en la medida reparatoria, el reforzar la conducta adecuada tiene muy poco impacto. Les propongo que podamos hacer un trabajo en grupo. Yo los reuniría, los armaría en grupo de forma aleatoria. Uy, acá está, sala para grupo. De forma aleatoria los organizaría en grupo y cada uno de ustedes podría irse a ese grupo que le corresponde. Estamos un ratito, no mucho, de aquí hasta las... Yo tengo las 10:40 en mi reloj, pero
Eso es las 4:40. De aquí hasta las 5, ¿no? Para que 5 podamos volver y tengamos un plenario, podamos ir conversando ya más abiertamente, si tenemos media hora, que no es poco, para poder conversar sobre qué ocurre en la conversación en los grupos, las dudas que pueden ir teniendo, ¿vale? Y quienes tengan dudas de tipo administrativo, como por ejemplo que se inscribieron, no se inscribieron o cuestiones de ese tipo, podrían, les copio el enlace, alguien me está escribiendo ya. Se podrían quedar, no se vayan al grupo todavía, ¿vale? Y entonces así podemos ver esas cuestiones. Les voy a enviar al chat ahora mismo el PowerPoint, ¿ya? Y así lo pueden descargar, para que lo tengan a mano, ¿les parece? Ay, aquí me equivoqué. Ahí está, no sé si ven en el chat del Zoom, ya está el PowerPoint. Lo pueden descargar directo de ahí, ahí está el enlace al video también, para quienes no alcanzaron a ver el video. Está el taller y bueno, está toda la información, ¿no? Entonces así pueden ir como revisándolo ahora en el trabajo en grupo, ¿vale? Entonces ahí lo descargan y voy a organizar los grupos de forma aleatoria. Ayúdenme con las matemáticas. Si tenemos 64 personas, para que queden grupos de 6, podrían ser 11 personas, 11 grupos, ¿verdad? Sí, 5 a 6 participantes por sesión. Listo, ahí están todas las salas abiertas. Les tiene que haber aparecido automáticamente, se pueden ir al grupo que les corresponda. Y si no les apareció, lo pueden encontrar de forma manual. Voy a dejar de grabar para no grabar 30 minutos de nada. Ya, ahí estoy grabando de nuevo. Volvimos del trabajo. Silencio. Volvimos del trabajo en talleres, en grupos pequeños. Me imagino que tiene que haber sido poco tiempo porque es lo habitual es que sea poco tiempo y uno se quede como con más ganas. Más que ir grupo por grupo, porque eran 11 grupos, si vamos grupo por grupo nos tomaría todo el tiempo, ¿no? Entonces, más que ir grupo por grupo, creo que sería interesante que pudiesen ir como exponiendo algunas ideas, comentarios, qué les pasó con el ejercicio, a qué conclusiones fueron llegando, qué aspectos les parecieron también más difíciles o todo lo contrario, ¿no? De la actividad, o sea, como un poco como a qué conclusiones llegaron y que podamos tener un rato de diálogo abierto, que en estos espacios como que nunca se puede, ¿no? Y uno siempre está contra el tiempo y una o dos preguntas en el chat. Entonces, ¿ahora qué? Podemos, abro la palabra y pueden ir levantándola y vamos conversando. Miguel. Ya, bueno, aquí trabajamos, discutimos, analizamos con Francisco y Rodrigo. La verdad es que la pregunta 2 y la pregunta 3 eran complejas desde el punto de vista de una resolución o un análisis, y además tomando el video. Sin embargo, pudimos resolver las 4 preguntas. Yo tomé un par de apuntes de acuerdo a lo que estábamos hablando. Entonces, con respecto a la primera pregunta, eh, ¿cómo ayudaríamos al curso a comprender los efectos negativos de las conductas realizadas? Francisca planteaba el tema de establecer protocolos, protocolos para abordar desde una perspectiva de una reflexión, concientizar, y además Rodrigo planteaba el tema de establecer juegos de rol. Voy a tratar de interpretarlo bien, desde el punto de vista de reactivo, pero también como respuesta hacia los estudiantes. Y el tema de juegos de rol resulta bien interesante porque lleva a aspectos emocionales.
y uno puede conseguir respuestas desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista reactivo, desde el punto de vista de la actividad. Entonces, ¿cómo permitiríamos pensar en Tomás si es posible incluirlo? Fue una pregunta sumamente compleja porque resulta de que para pensar en Tomás y si es posible incluirlo, si es que me apoyan aquí los colegas con los que estuvimos trabajando, la comunidad de profesores debe estar al tanto sobre esa realidad de Tomás y no solamente la realidad de él, sino que de todos los estudiantes, y aquí me voy a adelantar a la otra siguiente pregunta, la 3 y la 4, en el sentido de que qué acciones se pueden realizar para reparar el daño provocado. Tener una realidad de todos los estudiantes, conocer a los estudiantes, compartir con los estudiantes las y los estudiantes de cada comunidad, y aquí llegamos a un punto que presentar a los estudiantes que estos problemas que tiene Tomás no solamente le ocurren a Tomás, sino que aquí hablábamos de presentar videos cortos o animaciones de realidades que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo sobre la misma temática u otra temática para ir concientizando aspectos que a Tomás le puede ocurrir, a Claudia le puede ocurrir, a Alejandro le puede ocurrir, a Cecilia le puede ocurrir desde el punto de vista de realidades propias que generan esta acción de bullying, rechazo, molestia. ¿Y de qué manera esta experiencia puede permitir instalar alguna acción? Bueno, hablábamos acá desde el punto de vista de la autocrítica que planteaba Rodrigo, desde el punto de vista de que muchas veces los profesores se ven limitados y es necesario establecer una experiencia e implementar un trabajo en la comunidad docente que sea conocido a cabalidad. Y refuerzo esto, lo subrayé desde el punto de vista de implementar un trabajo en la comunidad en forma permanente, porque es muy cierto lo que decía Rodrigo, que entran profesores, salen profesores, quizás este protocolo o este trabajo de la comunidad esté en forma permanente, cosa de que si sale un profesor o una profesora y llega uno nuevo, que esté al tanto, que lo conozca. Es como lo que se dice eh, muy coloquialmente, cuando entra un profesor a la universidad y tiene que pasar una asignatura, que conozca el programa y que ubique el programa. Entonces, en este sentido también se llegaba a ese punto. Bueno, espero haber interpretado bien el trabajo realizado con Rodrigo y Francisca, pero a esas conclusiones llegamos. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién más quisiera compartir o comentar? Yo, Tracy por acá. Hola, Claudia. Hola, Tracy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, yo quizás más que reflexionar sobre, o sea, como respondiendo a las 4 preguntas, yo creo que una de las cosas que me quedó marcando, digamos, o como que resalta más mi cabeza es cuando Tomás dice el colegio o la escuela no hizo nada. Y yo creo que es algo de los que estamos trabajando en educación siempre estamos recibiendo, o sea, como no, no hacemos nada, ¿ya? O sea, para los, digamos, para los apoderados, para los niños que se han visto afectados. El tema es que quizás no hicimos lo que los estudiantes o lo que los apoderados esperaban, porque de verdad que como colegio yo creo que estamos haciendo cosas a diario, ¿ya? Tratando de, entre lo preventivo y entre también este apago de incendios, digamos, diario que se nos va generando, porque ha sido muy difícil instalarse, digamos, con esta base, digamos, de la pirámide, que es ojalá, digamos, que es lo que todos aspiramos, ¿ya? Pero yo creo que ahí los colegios nos vemos enfrentados siempre, y yo lo que siempre le digo a los apoderados es que nosotros como colegio estamos al medio. Estamos a medio entre dos situaciones. Está Tomás, digamos, por un lado, que fue víctima, y están también los agresores, digamos, que también hay toda una trayectoria, una historia de vida detrás que tampoco se puede desconocer. O sea, por qué estos niños llegan a agredir a Tomás de esa forma también es una cosa que nos incumbe a nosotros como colegio y como profesionales. Entonces, yo creo que también pasa, y lo conversábamos con Matías, terapeuta ocupacional, ¿ya? Que estuvimos los dos en el grupo, y hablábamos también como de
y lo hablabas tú también, Claudia, en un inicio, de esta visión sancionadora de la escuela, y que hemos olvidado que en definitiva somos una institución formadora, no sancionadora. Y también los apoderados y los estudiantes se han construido en ese discurso. Entonces, por ejemplo, cuando Tomás decía, no sé, que por favor se levanten las personas, ojalá tengan la valentía de reconocerlo, los niños probablemente no lo iban a hacer porque tienen miedo a ser sancionados, que es lo que uno haría, digamos, o en el diario del colegio. Entonces, y entra también por esta parte de que crecimos sabiendo que si yo rompí o transgredí una norma, hay una sanción. Y claro, hemos de a poco ido avanzando, falta mucho, ya en entender a la institución educativa como una institución formadora y no sancionadora. Para eso hay otras instituciones. Pero pareciera ser que que de repente, claro, lo estamos muy a la interna del colegio, profesores, funcionarios, cada día más, pero yo creo que también nos falta ahí trabajo con apoderados, con los propios estudiantes, y para eso hay que claramente hacer toda una transición de paradigma y que todos estemos alineados, digamos, con eso. Entonces son como reflexiones quizás que se me vienen de acuerdo a toda esta situación que planteaba Tomás en la sala. Eso más que nada, Claudia. Sí, muchas gracias, Tracy. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar o compartir? Complementando lo que dice Tracy, una parte importante son los testigos, están los agresores, las víctimas, y Tomás menciona a los que, si bien no hicieron el daño, pero sí no hicieron nada. Entonces, en la resolución de los conflictos, el testigo puede cambiar y moderar y modelar conductas. Así que ese también es un factor importante, y como decía en la ponencia, nos hacemos cargo de todo, pero sí de lo que ocurre y de lo que se manifiesta en el colegio. Y acá hay una manifestación que fue y que se generó en el colegio, así que también complementando lo que decía Tracy, reconocer y valorar a los niños que se dan el paso y atreven a hablar. Por la experiencia que tenemos nosotros, hemos hecho este ejercicio. Tengo un Tomás que ahora actualmente es director del liceo, y hemos ido avanzando en ese espacio. Y estaba viendo con la Alexandra que el colegio era de varones nomás. Cuando es mixto, un reconocimiento que las damas tienen mucho más coraje en reconocer y presionar para que los niños reconozcan. Así que yo abordaría también como labor preventiva a los testigos. Eso nomás porque me entusiasmo y después no... Muchas gracias, Bernardo. Javier. Hola a todos, buenas tardes. Yo, más que un comentario respecto al ejercicio, era una pregunta que me surgía, que Tomás se retira de la sala, agarra sus cosas y se va de la sala. Entonces, y queda la maestra con la torta ahí en la mano. Y la pregunta número 2 nos invitaba a permitirnos pensar. Y yo ahí quedo como muy al debe, o como en estrategias o hacia dónde apuntamos cuando hablamos de permitirnos pensar. Yo no sé si usted, profe, quizás tenga alguna herramienta o cómo también pensó la pregunta, quizás usted, o sea, valga la redundancia, cómo diseñó la pregunta, el de permitirnos pensar. Yo lo encontré bien interesante ese tema. Eso. Ya, como acá me interpelaste directamente, lo voy a responder, porque hasta ahora tenemos como medidas preventivas, promocionales, el tema de los protocolos. El tema de los protocolos, ojo, porque es relevante, es necesario. Sin embargo, el protocolo organiza a que nos pongamos de acuerdo, ¿no? En este sentido como de comunidad con un discurso articulado del que hablaba Miguel, ¿no? Pero ese es su techo, por decirlo así. Un protocolo solo, la gracia más grande de un protocolo, evidentemente el protocolo mismo, porque es bueno ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, pero la discusión que está detrás del protocolo es muy enriquecedora, ¿no? Para poder discutir, ponernos de acuerdo, debatir sobre ciertos valores y formas de ver el mundo, y por lo tanto también de ver la educación y la formación de nuestros estudiantes, ¿no? El tema de los testigos es clave, ¿no? Porque implica, finalmente los testigos modelan el resto de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto las personas que operan de testigo en una situación de agresión
son quienes van a definir si un acto es legítimo o no, ¿no? Y por lo tanto, muchas de esas modulaciones son las que determinan qué es violencia y qué no. Por lo tanto, si hay un acuerdo en la comunidad de ciertas prácticas como violenta y una buena parte de la comunidad guarda silencio, tenemos un problema importante como colegio, ¿no? Y ahí es cuando uno se pregunta de cuál es el mensaje que estamos enviando como colegio, ¿no? Como qué valores estamos fortaleciendo, con independencia de que los chicos lleguen al colegio con esos valores de sus casas o no. O sea, pero más allá de eso, bueno, qué valores estamos generando en este proyecto educativo que a su vez es un proyecto social. Y evidentemente el tema de la función castigadora de la escuela es la función castigadora del mundo adulto. Yo no sería tan dura decir que es de la escuela, es del adultocentrismo. Las personas adultas tenemos una mirada muy castigadora sobre la vida, sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso con juicios muy castigadores sobre nosotros mismos. Por eso que las familias a veces son mucho más rudas cuando pensamos en medidas, ¿no? Sobre sus propios hijos de los que a veces la escuela. Entonces, el mundo adultocéntrico es muy, muy castigador, ¿no? Y eso evidentemente impacta a la escuela como transmisora de los valores del adultocentrismo. Ahora bien, en lo que comentaba recién y preguntaba Javier, en los pasos, en la regla de las 3R, en los pasos para poder construir estrategias reparadoras, lo primero es ayudar a comprender los efectos negativos de la conducta, ¿no? Y lo segundo es evaluar si es posible que podemos pensar en la víctima, ¿no? Pensar en la víctima es imaginar el lugar de la víctima. Por eso el juego de roles me pareció tan interesante como lo planteaban efectivamente Miguel en la primera exposición. O sea, el juego de roles es una manera de pensar en la víctima, o sea, ¿qué pasa con esa víctima? ¿Qué pasa con esa persona que implica estar en ese lugar y que implica estar en su posición? Entonces, como lo segundo es pensar en la víctima, si es que hay víctima, pues no siempre la hay, e incluir a la víctima en la construcción de esas medidas reparadoras, como el caso de la niña de sexto básico que yo conté en su momento, no tiene que ver con pensar en la víctima. Entonces, acá en el taller, cuando le pregunto cómo permitiríamos pensar en Tomás, porque Tomás se fue, entonces, ¿qué podríamos hacer para pensar qué significa ser Tomás y estar en su lugar? ¿No? Porque Tomás se fue, y como Tomás se fue, una medida reparadora es muy difícil. Es muy difícil en la medida en que asumamos que la única víctima es Tomás, ¿no? El punto es que cada vez que hay un episodio, un incidente, o en este caso una trayectoria de violencia, nunca hay una sola víctima. Entonces acá habrá otros niños que se habrán sentido afectados, ¿no? Cuando tú eres espectador de un contexto de violencia o de una situación de violencia, no solo eres testigo, también eres víctima. Hay algo que en psicología de la emergencia se llama traumatización vicaria. La traumatización vicaria son los efectos que genera en ti, ¿no? Haber sido testigo de algún evento crítico que no te ocurrió a ti, que es como la experiencia que vivimos nosotros cuando vemos las noticias y a nosotros no nos han asaltado, pero uno ve noticias y se pone en el lugar de la persona asaltada y siente mucha angustia. Eso se llama traumatización vicaria. Por lo tanto, cada vez que hay incidentes de violencia, las víctimas no solo son las personas que directamente viven la situación de violencia, sino sus testigos también. Y entonces, muchas veces, las personas que son testigos no hablan porque están viviendo los efectos de la traumatización vicaria. Entonces, no solo son responsables de mantener un círculo de violencia por no hacer algo al respecto, sino que a veces están entrampados en los mismos efectos psicosociales que tiene la violencia, ¿no? La traumatización vicaria opera con mucha fuerza. En los contextos de crisis, de hecho, los medios de comunicación son muy responsables de que estemos todos con una situación muy alerta, ¿no? Como que tengamos una sensación crítica social, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos una traumatización vicaria producto de cómo se comunica, cómo se informan ciertas noticias o ciertos eventos. En el caso de los episodios y las experiencias de violencia en la escuela no es diferente. Entonces, ya, ¿cómo podemos pensar en Tomás? ¿Cómo podemos imaginar lo que es ser Tomás? ¿No? A eso se refería un poco, ¿no? Como estar en los zapatos de. En el chat hay algunos comentarios. Alex escribe: creo personalmente que un error grande y moralmente inconcebible es que caemos los adultos ante situaciones como esta, es asegurar, comillas, los niños son crueles,
cuando ellos son un reflejo de nosotros y por consiguiente han aprendido nuestros fallos y errores. Los niños no son solo un reflejo de los adultos, pero son en parte un reflejo de los adultos. Los niños son parte de la sociedad y por lo tanto, efectivamente, la socialización tiene dos grandes instituciones sociales, ¿no? Los procesos de socialización primaria y secundaria tienen dos grandes instituciones sociales encima, la familia y la escuela, ¿no? Porque el proceso de socialización primario ocurre alrededor de los 2 años, ¿no? Cuando empieza a adquirir el lenguaje, y ahí la familia es muy importante. Pero sobre los 6 años, en una suerte de socialización secundaria, la escuela incluso pasa a ser más importante que la familia como institución social socializadora, ¿no? Como institución que te mete dentro de la sociedad. Entonces, las escuelas no son burbujas dentro de la sociedad. Las escuelas no están al margen de la sociedad. Las escuelas son parte de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que los niños miran y aprenden en sus barrios, en sus familias, en la televisión, en las organizaciones colectivas de las cuales formen parte, como iglesias, clubes deportivos y otros, ¿no? Se intersectan con la escuela como otra institución social más, ¿no? Lo digo porque muchas veces vemos a los niños y a la escuela como si fuese una suerte de refugio de la sociedad. La escuela es parte de la sociedad y la sociedad es muy adultocéntrica. Entonces, efectivamente, por ejemplo, la expresión de los niños son crueles es una naturalización de la violencia. Eso significa entonces que vamos a legitimar ciertas prácticas de violencia cuando se cometen a cierta edad y las vamos a problematizar y por lo tanto deslegitimar en otra edad. ¿Es eso lo que queremos? Porque esa es la pregunta finalmente, ¿no? Como la escuela es parte de la sociedad, contribuye a construirla, a mantenerla o a transformarla, pero contribuye a ella, probablemente ambas cosas, a mantenerla y a transformarla. ¿En qué medida nos vamos a hacer cargo de la responsabilidad que nos compete dentro del establecimiento educativo? Lo que no significa no reconocer que muchas de estas cuestiones tienen un origen también fuera de la escuela, por supuesto que sí, pero de lo que está fuera de la escuela difícilmente nos podemos hacer cargo nosotros. Entonces hay un mundo de posibilidades de las que sí nos podemos hacer cargo y la invitación es a hacernos cargo de ese mundo de posibilidades. No sé si alguien tiene una última pregunta, comentario. Profesora, ¿Sí? hola. Hola, Ari. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy estudiante, así que contexto de respecto a esto, experiencia cero, solamente la que yo viví durante mi educación. Pero a la hora, cuando nos hablan de psicología educacional, que es como el área en la que yo estoy, vemos que se busca construir una comunidad en la escuela, que incluya no solamente a profesores, profesoras, estudiantes, sino que también a los apoderados y apoderadas. Entonces yo estaba ahí conversando con una compañera sobre este tema y dónde debería estar el límite o cuándo incluir a los apoderados y cuándo no. Porque quizás para algunos pensar incluir a los apoderados significa darle mayor magnitud al problema, pero también puede significar una reconstrucción desde otra área. Esa es más o menos mi duda. Sí, mira, Ari, en general, cuando hablamos de la comunidad educativa y nos referimos a las familias dentro de la comunidad educativa, nos referimos a la familia más que para tener como intervenciones específicas, ¿no? Como que efectivamente sean parte del proyecto educativo, de la toma de decisiones. Para ser franca, así como lo que yo he visto hasta ahora, en Chile hay mucho avance al respecto, ¿eh? Uno tendería a pensar de que las familias son medio expulsadas, todos nos quejamos de que en el mejor de los casos asiste el 30, 35, 50% de los estudiantes, de los apoderados a las reuniones de apoderados, ¿no? Así como en el mejor escenario, y nos quejamos de eso, ¿no? Sin embargo, la realidad internacional es bien diferente, ¿eh? Las familias son llamadas, por ejemplo, acá en España, por lo menos acá en Andalucía, las familias son llamadas a los colegios solo cuando hay un incidente crítico con un estudiante o a fin de semestre cuando se entrega el boletín de calificaciones. Pero no hay reuniones mensuales, no hay un acuerdo colectivo, ¿no? Entonces, en el fondo, la relación familia-escuela
es una relación importante porque finalmente si no hay un acuerdo, si no hay esfuerzos al menos por tener un acuerdo respecto de las metas comunes, vamos a tener dos instituciones sociales que socializan a los mismos niños y jóvenes que tenemos al frente, que van a estar caminando en direcciones diferentes e incluso opuestas. Y eso es muy complejo en la construcción de identidad de esos niños. Entonces, es de esperarse que si la familia va para un lado y la escuela va para otro lado, ¿no? O peor, que si la familia va para allá y la escuela va para allá y terminan enfrentándose, es muy probable que tengamos muchas situaciones conflictivas dentro de la sala de clase, porque va a haber un enfrentamiento de valores, va a haber un enfrentamiento de concepciones culturales, y pedirle a un niño o a un joven que elija es muy difícil, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a tener una suerte de contradicciones y una dificultad para interpretar el contexto enorme. Entonces, la inclusión de la familia no debiese ocurrir a la luz de incidentes críticos disruptivos en la sala de clase, debiese ocurrir mucho antes. En la pirámide del modelo de escuela total, la inclusión de la familia debiese ser una acción promocional, ¿no? Ni siquiera uno debiese tener muchas acciones como los talleres para padres de segundo medio, porque en segundo medio está este problema, ¿cachai? Que sería como como de prevención en el segundo nivel de la pirámide. Las relaciones familia-escuela debiesen estar en la base de la pirámide. Y son los esfuerzos por llegar a acuerdos los que son relevantes, más que los acuerdos los que se lleven. ¿Por qué lo digo? Porque las familias van cambiando, además, ¿no? O sea, se mantiene ni tan estable, pero relativamente estable, más o menos al menos, el personal que trabaja en el establecimiento educativo. Pero las familias se van yendo y los estudiantes también se van yendo. Entonces, el ejercicio de estarse poniendo de acuerdo con las familias es que estar haciéndolo todo el tiempo. Y eso es desgastante, es agotador, porque de nuevo vuelves a enfrentar la misma dificultad o vuelves a explicar el mismo proyecto educativo todos los años, porque son grupos distintos los de las familias, ¿no? Entonces ahí hay que tener como mucha entereza como colegio para poder mantener esa relación. Por eso que lo importante son los esfuerzos por llegar a un acuerdo, más que el acuerdo final al que se llegue, si igual son dos instituciones diferentes, van a tener sus propios valores. Queridos y queridas, estamos en la hora. Hay gente que se está despidiendo además. Así que yo creo que por hoy al menos lo dejamos hasta acá. Tenemos la red de contactos y de correos de todas y por lo tanto también les estaremos avisando de actividades que hagamos en el contexto del observatorio o actividades que hagamos también por parte de otras áreas de la universidad. Les agradezco un montón vuestra presencia en nombre de todo el equipo de este programa, del Departamento de Mediación y Subjetividades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, así como del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia. Voy a dejar de grabar en este momento.